Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror intensas. Apaga la luz y comencemos. 25 años. Un cuarto de siglo con las manos firmes en el volante, sintiendo el rugido del diésel como el latido de un corazón de acero, viendo amaneceres y anocheceres fundirse en el espejo retrovisor. Mi mundo eran 6 ruedas, un tanque lleno y una carretera que se desenrollaba frente a mí como una promesa de libertad. El camión, un Peterbilt rojo carmesí al que llamaba Sangre Vieja, era más que una máquina, era mi caparazón, mi celda móvil, mi único hogar. Había visto de todo en esos largos tramos de asfalto, tormentas que parecían el fin del mundo, niebla tan espesa que podías cortarla con un cuchillo, y la soledad, esa compañera silenciosa y pesada. Pero nunca, ni una sola vez, un accidente. Hasta esa noche. Hasta que acepté el trabajo. Lo recuerdo con una claridad que me quema por dentro. Estaba en un diner desangelado, bebiendo un café amargo que sabía a combustible, cuando el teléfono satelital, ese aparato que solo usaba para emergencias, vibró con un timbre agudo y persistente. Del otro lado, una voz. No podría describirla bien, era rasposa, como si las cuerdas vocales fueran de lija, pero a la vez plana, sin cadencia, como una máquina intentando imitar el habla humana. Me ofreció un número, el triple de mi tarifa habitual. Por un solo viaje. Una entrega a una bodega remota en las montañas. Las coordenadas GPS llegarían al instante. No pregunté qué transportaba, en este oficio, a veces, la ignorancia es un escudo. Solo escuché esa cifra, multiplicada por 3, y sentí un pellizco de ambición mezclado con algo más profundo, un instinto antiguo que gritaba desde el fondo de mi estómago. Lo callé. Acepté. Las coordenadas llegaron como había dicho el hombre. Las introduje en el navegador, un aparato moderno que siempre me había parecido frío e impersonal. La ruta que trazó en la pantalla fue extraña, líneas serpenteantes por caminos secundarios que no reconocía, adentrándose en una zona montañosa que en mis mapas de papel aparecía como un vacío verdoso, sin carreteras. Atajos nuevos, me dije, encendiendo el motor de Sangre Vieja. El rugido familiar me dio un falso sentido de seguridad. La transición fue sutil. El asfalto bien mantenido de la interestatal dio paso a una carretera de 2 carriles, luego a uno solo. Las luces de los pueblos se fueron apagando, una a una, como velas sofocadas por el viento. Pronto, solo me guiaban mis faros, abriéndose paso en una oscuridad tan absoluta que parecía tangible, un terciopelo negro que presionaba contra los cristales. El GPS, sin embargo, seguía indicando la ruta con su flecha azul imperturbable. Miré el reloj de la cabina. Las 11 de la noche. Luego volví a mirarlo. Seguían siendo las 11. El segundero temblaba, avanzaba 1 milímetro y retrocedía, atrapado en un tic-tac sin progreso. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles, esos pequeños fallos en la realidad que te hielan la médula. Los mismos árboles, retorcidos y esqueléticos, aparecían una y otra vez, como decorados de una obra de teatro miserable. Un mojón kilométrico, descolorido y carcomido, repetía el mismo número una y otra vez, el 66. Pasé por el 1, 2, 5 veces. 66. 66. 66. Pisé el acelerador, el motor respondió con un gruñido, pero el paisaje seguía deslizándose con una lentitud agonizante, como si la carretera se estirara justo delante de mis ruedas. La primera vez que lo vi en el retrovisor, pensé que era un efecto de la fatiga, un espejismo provocado por el cansancio y la tensión. Un resplandor tenue, justo detrás de mí, a una distancia que no podía determinar. Ajusté el espejo. La luz estaba más cerca. No era la luz de otro camión, era más pálida, más fría, como el brillo de un hongo fosforescente. Y dentro de ese resplandor, una silueta. La silueta de un Peterbilt rojo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Respiré hondo, me pellizqué el brazo. «Estás despierto, Marco», murmuré. «Esto es real». Miré de nuevo. El camión fantasma estaba ahora a unos pocos metros de mi paragolpes trasero. Y en su cabina, bajo esa luz espectral,
Pude distinguir la figura del conductor. Llevaba una gorra de béisbol como la mía. Tenía mis mismos hombros anchos, mi misma postura. Pero su rostro era como ver mi reflejo en un charco de agua agitada. Borroso, translúcido, y con una sonrisa. Una sonrisa amplia, forzada, que no llegaba a unos ojos que eran solo dos cuencas oscuras y vacías. El pánico, un animal vivo y retorciéndose, se enredó en mis entrañas. Pisé el freno a fondo, con la intención de detenerme, de enfrentar aquello, de romper el hechizo con un acto de puro desafío. Los neumáticos chirriaron, un sonido desgarrador en el silencio sepulcral. Pero Sangre Vieja no se detuvo. No del todo. Siguió avanzando, lentamente, como si una mano gigante e invisible la empujara. Y el camión fantasma hizo lo mismo, manteniendo esa distancia exacta, esa proximidad obscena. Su conductor, mi doce espectral, inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara a un insecto interesante. Fue en ese momento de terror puro, absoluto, que el recuerdo me golpeó. No como un pensamiento, sino como una descarga eléctrica que recorrió cada nervio, cada hueso, cada recoveco de mi ser. No era un recuerdo mío. Era de él. Del hombre de la voz rasposa. Del que me dio las coordenadas. Y en ese recuerdo prestado, vi mi propio cuerpo. No en el asiento del conductor, sino tendido en el suelo de la cabina, entre el asiento y la cama estrecha. Los ojos abiertos, secos y opacos como piedras pulidas. La piel, apergaminada y pegada al cráneo, de un color marrón terroso. Los labios retraídos en una mueca que mostraba los dientes en una sonrisa grotesca. Había pasado mucho tiempo. Meses. Tal vez más. Vi a unos hombres con overoles, sus rostros cubiertos con mascarillas, abriendo la puerta de Sangre Vieja. Los vi retroceder, tocados por el horror. Oí sus voces apagadas, como bajo el agua. Otro más, la maldita Ruta 66, lleva aquí, Dios, al menos 3 años. 3 años. 3 largos, interminables años dando vueltas en esta cinta sin fin, en esta carretera que no lleva a ninguna parte. Mi cuerpo había muerto de hambre, de sed, de locura, en esta misma cabina. Había perecido mientras yo, mi conciencia, mi alma atormentada, seguía conduciendo. Había completado la entrega. Me habían convertido en el cargamento. Y en el cartero. El conocimiento me inundó, completo y devastador. Esta carretera, la ruta de los desaparecidos, es un hambriento. Se alimenta de nosotros, de los traileros, de los viajeros solitarios. Nos atrapa en su bucle, nos desgasta, nos mata, y luego preserva nuestra esencia para un propósito siniestro, reclutar. Mantener el flujo. La voz rasposa del teléfono, era la mía. Había sido yo, desde este mismo asiento, quien llamó a aquel Marco de hace 3 años. Y ahora, sentía un impulso irresistible, una comezón en los dedos que no era mía. Miré mi mano, temblorosa, extenderse hacia el teléfono satelital que yacía en el asiento del pasajero. No. Por todos los santos, no. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ronco. Intenté desviar el camión, estrellarlo contra aquellos árboles eternos, pero mis manos, traidoras, mantenían el volante firme y recto. Mis ojos, llenos de un terror que ya no me pertenecía por completo, vieron como mis dedos marcaban un número. Un número que conocía demasiado bien. El de un joven trailero, ambicioso, con una hija recién nacida, al que había conocido en el diner hace una eternidad. Al que le había dado mi tarjeta, diciéndole llámame si necesitas trabajo. El teléfono sonó al otro lado. 1, 2 veces. Una voz joven, llena de esa energía inocente que yo había perdido para siempre, respondió, diga. Y entonces, mi boca se abrió. Mis cuerdas vocales, las mismas que habían cantado rancheras para no dormirme, se tensaron. Y de mi garganta brotó, clara e inconfundible, la voz rasposa, plana, de lija. La voz del hombre sin rostro. La voz que ahora era la mía. Tengo una oferta de trabajo para usted, escuché decirme,
mientras mis ojos, en el retrovisor, veían como el fantasma translúcido en el camión de atrás asentía lentamente, con esa sonrisa eterna y vacía. Es un solo viaje. Le pago el triple de su tarifa habitual. Al colgar, supe que había firmado su sentencia. Que lo había enganchado en este anzuelo de ambición y desesperación. Que pronto, otro Peterbilt rojo fantasma se uniría a nuestra procesión funeraria, detrás del mío, conducido por un hombre cuyo cuerpo yacería momificado en su cabina, sin saber aún que la entrega nunca termina. Que el destino es solo el viaje mismo, eterno, brutal y solitario. Miro hacia adelante, a la carretera que se niega a acabarse. Miro al espejo, a mi verdugo y mi reflejo. Y conduzco. Siempre conduzco. Porque esta es mi ruta ahora. La ruta que recorreré por los siglos de los siglos, atrayendo a otros a esta prisión de asfalto y oscuridad, hasta que las estrellas se apaguen y el último camión en la tierra se detenga, finalmente, para no arrancar nunca más. Hacemos una pequeña pausa. Si estas historias te gustan, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar el contenido. Muchas gracias. Soy David. He recorrido más de 1 millón de kilómetros en estas carreteras, y en todo ese tiempo, he aprendido que la rutina es tu mejor copiloto. La rutina te mantiene vivo. Mi rutina es simple: reviso los niveles de aceite cada mañana, llevo el lobo de acero, mi Freightliner azul, a servicio rigurosamente cada 20.000 kilómetros, y nunca, bajo ninguna circunstancia, recojo a nadie en la banqueta. Ese es el primer mandamiento en este libro de la supervivencia vial. Las historias de otros colegas, de voces susurrantes en la noche y de pasajeros que desaparecen al amanecer, están grabadas con fuego en mi mente. Yo no juego a ese juego. Pero esa noche fue diferente. La lluvia no caía, se estrellaba contra el parabrisas como si alguien estuviera vaciando cubos interminables desde el cielo. Era una de esas tormentas oscuras del Medio Oeste, donde el mundo se reduce al cono de luz de tus faros y al repiqueteo monótono del agua. La carretera interestatal estaba casi desierta, un río negro y resbaladizo. Yo avanzaba a 60 kilómetros por hora, concentrado en las líneas blancas que apenas se distinguían, cuando mis faros iluminaron una figura pequeña y encogida en el arcén. Instintivamente, mi pie se cernió sobre el freno antes de que mi cerebro procesara la imagen. Era un niño. No podía tener más de 10 años. Estaba agazapado bajo la endeble protección de un cartel de carretera, empapado hasta los huesos. Llevaba una camiseta a rayas y pantalones cortos, ropa de verano completamente inapropiada para aquel diluvio gélido. Lo vi tiritar, un temblor violento que sacudía todo su cuerpo, y sus ojos, enormes y oscuros, se clavaron en los míos a través del cristal empañado. La rutina gritó en mi interior: pisa el acelerador, David. Sigue tu camino. Pero algo más profundo, algo que creía enterrado bajo capas de desconfianza y cansancio, se estremeció. Era un niño. Solo, en medio de la nada, en una noche que podía matar a un adulto por hipotermia. Mi mente racional intentó buscar una explicación: ¿un coche averiado más adelante? ¿Una granja cercana? No había luces a la vista, solo la oscuridad devoradora. El lobo de acero pasó de largo, y en el espejo retrovisor vi cómo la pequeña figura se encogía aún más, desapareciendo en el cortinaje de lluvia. 2 kilómetros más adelante, maldije en voz alta. El sonido de mi propia voz, cargada de una angustia que no esperaba, resonó en la cabina. No podía hacerlo. No podía ser el hombre que deja a un niño morir en una cuneta. Con un gruñido de frustración contra mí mismo, busqué un lugar amplio para dar la vuelta. Fue una maniobra lenta y peligrosa en esa visibilidad, pero finalmente, 15 minutos después, volví a aproximarme al lugar. Allí seguía, una estatua temblorosa de desesperación infantil. Detuve el camión, no completamente, manteniendo las ruedas en el borde del asfalto, las luces de emergencia parpadeando como un corazón enfermo. Abrí la portezuela del pasajero. Un chorro de aire frío y agua me golpeó el rostro. «Sube», le grité por encenso del estruendo. «Deprisa». El niño no necesitó que se lo repitieran. Se movió con una rapidez silenciosa,
trepando al escalón y colándose en la cabina con la agilidad de un animal asustado. Cerré la portezuela, y de repente, el mundo exterior se atenuó a un murmullo apagado. El interior olía a café viejo, a cuero y a humedad. Y ahora, también, a ropa empapada y a ese olor a tierra mojada que traen los niños después de jugar bajo la lluvia. Me quedé mirándolo. Estaba sentado muy derecho en el asiento del copiloto, con las manos colocadas sobre sus muslos, como un alumno en clase. Gotas de agua le corrían por el pelo oscuro, pegándolo a la frente, y bajaban por sus mejillas pálidas. No lloraba. No hacía ningún sonido. Solo miraba fijamente hacia adelante, a través del parabrisas, donde los limpiaparabrisas batían en un ritmo frenético e inútil. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz sonó extrañamente alta en el espacio reducido. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus padres? El silencio que me respondió no era el silencio de la timidez. Era un silencio denso, completo, como si las palabras no existieran para él. Ni siquiera volvió la cabeza. Sus ojos, de un color marrón tan oscuro que parecían negros, permanecieron fijos en la carretera, vacíos de cualquier emoción reconocible, ni miedo, ni alivio, ni curiosidad. Solo un vacío profundo. Una punzada de incomodidad me recorrió la espalda. Voy a encender la calefacción, dije, más para mí que para él, y giré el dial. El ventilador comenzó a soplar aire caliente, que pronto se saturó del olor a humedad de su ropa. Te llevaré al siguiente pueblo. Debe haber una gasolinera o una comisaría. Reanudé la marcha, el camión avanzó pesadamente. Durante los primeros minutos, la tensión era palpable. Yo miraba la carretera, luego a él de reojo, luego al espejo retrovisor. Fue en uno de esos vistazos al espejo cuando sentí el primer escalofrío real, un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. En el espejo retrovisor, la carretera que acababa de recorrer no estaba iluminada por mis luces traseras. En su lugar, vi una vía completamente seca, bañada por la luz tenue de un atardecer anaranjado. No había rastro de lluvia. Y a lo lejos, la silueta de un granero quemado, un esqueleto negro contra el cielo, que yo no recordaba haber pasado jamás. Parpadeé rápidamente, me sequé los ojos con el dorso de la mano. Cuando volví a mirar, era la carretera oscura y mojada, las luces rojas de mi camión reflejándose en el asfalto negro. Fatiga, murmuré. Solo fatiga. Decidí poner un poco de radio, algo para romper ese silencio opresivo. Sintonicé mi emisora habitual de country, pero en lugar de la guitarra tuan y la voz del cantante, un estallido de estática aguda llenó la cabina. La ajusté. Otra emisora. Más estática, pero esta vez, entrecortada, como si una señal muy débil intentara abrirse paso. Y entonces la oí. Una risa. No una risa alegre, sino la risa chillona, forzada y en bucle de un niño. Un sonido de juguete a pilas, pero perturbadoramente orgánico. Y ja 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 ja. Un segundo de estática. Y ja 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 ja. La misma secuencia, exactamente igual, sin variación. Giré el dial frenéticamente, pero la risa saltaba de una frecuencia a otra, siempre la misma, siempre a la misma distancia, como si viajara con nosotros. Finalmente, apagué la radio de un golpe seco. El silencio que siguió fue aún peor, porque ahora estaba impregnado del eco de esa risa falsa. Miré al niño. Él no se había inmutado. Seguía en la misma postura, mirando al frente. Una gota de agua le resbaló desde la punta de la nariz hasta el labio. No la limpió. Oye, ¿puedes decirme algo? Insistí, intentando que mi voz sonara calmada. Aunque sea tu nombre. Me llamo David. Nada. Solo el sonido de los limpiaparabrisas y el motor. Fue entonces cuando miré el cuentakilómetros. Había estado conduciendo, por la tormenta, a una velocidad constante que no superaba los 70. Debería haber avanzado unos 20 kilómetros desde que lo recogí. Pero el cuentakilómetros digital mostraba la misma cifra, una y otra vez, como si estuviera atascado, 167. Pensé que era un fallo eléctrico por la humedad. Pero el odómetro, el analógico, también parecía congelado.
Sin embargo, por la ventana, el paisaje se deslizaba. Árboles, postes telefónicos, carteles. Pero, ¿eran los mismos? Tuve la horrible sensación de que sí. Que el cartel de curva peligrosa que acababa de pasar tenía exactamente la misma abolladura en la esquina inferior derecha que uno que recordaba haber visto hacía media hora. Una náusea leve comenzó a crecer en mi estómago. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. El niño, el espejo, la radio, los kilómetros que no avanzaban. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de obedecer a las leyes de la física y solo obedeciera a la presencia muda a mi lado. Decidí que ya estaba bien. No llegaría al siguiente pueblo. Iba a detenerme en la próxima área de descanso, por pequeña que fuera, y llamaría a la policía. Que ellos se encargaran. No era mi problema. O si lo era, pero ya no podía manejarlo. Miré con ansiedad por un desvío. La lluvia parecía amainar un poco, convertirse en una llovizna persistente. Finalmente, vi un pequeño ensanchamiento en el arcén, un lugar para que los camiones revisaran sus frenos. No era un área de servicio, pero me serviría. Sin decir una palabra, señalé hacia allí y reduje la velocidad. El camión se detuvo con un suspiro de aire comprimido de los frenos. La quietud fue absoluta. Apagué el motor. El repentino silencio, después de horas de rugido y lluvia, fue ensordecedor. Me volví hacia el niño, preparado para enfrentar su mirada vacía, para decirle que tenía que buscar ayuda. El asiento del copiloto estaba vacío. No estaba sorprendido. En el fondo, desde el momento en que vi la carretera diferente en el espejo, supuse que algo así terminaría pasando. Pero el alivio que esperaba sentir no llegó. En su lugar, un peso más frío y más pesado se instaló en mi pecho. Había desaparecido, sí. Pero había estado aquí. Lo había tocado la lluvia de su ropa. Había sentido el frío que emanaba de su pequeño cuerpo. Encendí la luz interior de la cabina. El asiento de cuero estaba visiblemente mojado, formando una silueta humana perfecta, como la marca de un fantasma. Y en el piso de goma, justo frente al asiento, había un rectángulo blanco y descolorido. No lo había visto antes. Estaba seco. Con una mano que temblaba levemente, me incliné y lo recogí. Era una tarjeta, del tamaño de una de visita, pero más gruesa, rígida. El papel estaba amarillento, con los bordes gastados. En la parte superior, impreso con una tipografía severa y anticuada, decía, Sanatorio Estatal Willowbrook. Y debajo, en letras más pequeñas, Departamento de Registro. En el centro de la tarjeta había una fotografía en blanco y negro, granulada. Mostraba a un niño con el pelo oscuro peinado con raya al lado, ojos serios, vistiendo una camiseta a rayas. Era él. El mismo niño que había estado sentado a mi lado hacía solo unos segundos. La fecha en un sello junto a la foto decía, admisión, 12 de marzo de 1987. Mi pulso comenzó a acelerarse, a golpear en mis sienes con un ritmo sordo. Volteé la tarjeta. En el reverso, escrita no con la tinta azul desvaída del frente, sino con una tinta de un rojo oscuro, casi oxidad, había texto. No era letra de molde. Era una escritura apresurada, profesional, la clase de notas que toma un médico. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero algunas se clavaron en mi cerebro como cuchillos. Sujeto, Jeremy R. Walls. Edad, 10 años. Diagnóstico de ingreso, mutismo selectivo severo, posible esquizofrenia infantil, trauma por pérdida. Más abajo, la tinta roja se volvía más frenética, las letras más grandes. Incidente, 19 de octubre de 1987. Sujeto desapareció de su habitación cerrada durante la noche. Sistemas de seguridad no violados. Búsqueda infructuosa. Y luego, en la parte inferior, una línea final que hizo que el aire se atascara en mis pulmones. Hallazgo posterior, cuerpo localizado en el arcén de la ruta interestatal 70, a 5 millas del cruce con la antigua carretera 66. Fallecimiento estimado, atropello vehicular, múltiples fracturas. Tiempo de defunción,
Aproximadamente las 23 horas nota, el conductor del vehículo implicado nunca fue localizado. El sujeto fue encontrado completamente seco, a pesar de lluvia torrencial reportada en la zona. Leí la última frase una y otra vez. Encontrado completamente seco. Como la tarjeta en mis manos. Como el asiento del camión no estaba, ahora que lo miraba con más atención. La silueta de humedad se estaba desvaneciendo. A simple vista, el cuero parecía estar secándose a una velocidad imposible, como si el agua nunca hubiera estado allí. Todo encajó con un estruendo silencioso que resonó en el centro de mi ser. El mutismo. La ropa de verano en una noche de tormenta. La carretera seca en el espejo, un atardecer de octubre, no esta noche lluviosa. La risa infantil en la radio, un eco de un juguete, o de un recuerdo distorsionado, atrapado en las ondas. Los kilómetros que no avanzaban, porque no nos estábamos moviendo a través del espacio, sino a través del tiempo. O a través de algo que no era ni espacio ni tiempo, sino el bucle perpetuo de un momento de terror. Jeremy Walls. Un niño que murió solo, mojado y aterrorizado en una carretera, hace más de 30 años. Un niño que nunca habló. Que nunca pudo contar lo que le pasó. Que nunca pudo pedir ayuda. O quizás sí la pidió, con su silencio, con su presencia, noche tras noche, en los arcenes de la misma carretera, esperando a que alguien se detuviera. Pero cuando alguien lo hacía, cuando alguien como yo, impulsado por un destello de compasión, lo subía a la cabina, él no buscaba un destino. No buscaba un pueblo. Buscaba una cosa, la única cosa que le había negado en vida y en muerte, que alguien finalmente lo escuchara. Que alguien viera su dolor, su miedo, su historia escrita en tinta roja en una fría tarjeta de autopsia. Y yo no lo había escuchado. Solo le había hecho preguntas a las que no podía responder. Me había asustado de su silencio. Había querido librarme de él. Una pena abismal, una culpa feroz y irracional, se apoderó de mí. No por causar su muerte, sino por no poder romper su maldición. Por no ser lo suficientemente valiente, o lo suficientemente intuitivo, para entender que a veces el grito más desgarrador es el que no emite ningún sonido. Miré por la ventana. La llovizna había cesado. La carretera estaba oscura y vacía. En el asiento del copiloto, solo quedaba el leve aroma a tierra húmeda, que también se disipaba rápidamente. La tarjeta, sin embargo, seguía en mi mano. Fría y seca como un hueso. Me llamo Raúl. He cargado de todo en mis 20 años sobre ruedas, ganado vivo que mugía hasta enloquecer en la oscuridad, vigas de acero que gemían con cada curva, productos químicos que olían a muerte y almendras amargas. Cargué mercancías legales y algunas no tanto, porque en este oficio, a veces, la discreción es lo que paga las facturas. Pero siempre hubo un límite, una línea roja en mi mente. Nunca aceptaba una carga de la que no supiera el origen o el destinatario concreto. Al menos, eso fue lo que siempre me dije a mí mismo. Hasta aquel día de octubre, cuando el dinero me susurró al oído y mi orgullo de viejo lobo decidió que una excepción no mataba a nadie. El mensaje llegó a través de un canal que pensé que había quedado obsoleto, un contacto fijo en un tablón de anuncios de una cabina telefónica de carretera, un número escrito con tiza que se borraba en cuanto lo leías. La voz al otro lado era femenina, clara, profesional, sin un ápice de emoción. Me ofreció una cifra que equivalía a 5 viajes normales. Un solo trayecto. De un puerto abandonado en la costa este a un almacén en el desierto de Nevada. Efectivo por adelantado, la mitad al recoger, la otra mitad al entregar. Sin contratos, sin papeles, sin preguntas. La única condición, no abrir la caja bajo ningún concepto. Es un artículo de extrema sensibilidad a la temperatura, dijo la voz. Requiere un manejo discreto. Mi cerebro, ese viejo y cansado motor, me gritó que diera media vuelta y colgara. Pero mi cartera, más delgada de lo habitual después de una racha de reparaciones costosas en mi viejo mastodonte, un Kenworth que había visto mejores décadas, susurró más fuerte. Un solo viaje, pensé. ¿Qué puede salir tan mal? El puerto abandonado era un cementerio de grúas oxidadas y naves con los cristales rotos.
La brisa salina olía a óxido y abandono. Allí, en un muelle desierto, la encontré. La caja. Era más grande de lo que imaginaba, casi 2,5 metros de largo, uno de ancho y otro de alto. Estaba construida con una madera oscura y pesada, reforzada con bandas de acero brillante y nuevo que contrastaban brutalmente con la madera envejecida. En cada esquina había cerraduras gruesas, del tipo que usan en los contenedores de máxima seguridad, todas ellas cerradas con candados de combinación numérica. Pero lo más extraño era el silencio que la rodeaba. El viento, que agitaba los arbustos y hacía chirriar las estructuras metálicas, parecía morir a 1 metro de distancia de ella. Y el frío. No era el frío húmedo del puerto. Era un frío seco, punzante, que se clavaba en los huesos y hacía que el aliento se condensara en nubes espesas y perezosas. Un hombre con un traje negro, impersonal como un agente funerario, me entregó un sobre grueso lleno de billetes. No dijo una palabra. Solo señaló la caja con un gesto de la cabeza. Con la ayuda de una carretilla y un esfuerzo que me dejó jadeando, la subí al remolque. Fue entonces cuando noté la segunda anomalía, su peso. Para su tamaño, era absurdamente ligera. No pesaba más que 120 kilos, como si estuviera llena de plumas de plomo. Una vez asegurada con correas, cerré las puertas del remolque. El acto de cerrar el cerrojo metálico resonó con una sonoridad final, ominosa, como el cierre de una tumba. Los primeros 80 kilómetros fueron de una normalidad engañosa. Conduje de noche, buscando la soledad de la carretera. El mastodonte rugía, un sonido familiar y reconfortante. Pero poco a poco, el ambiente dentro de la cabina comenzó a cambiar. El calor del calefactor, que siempre luchaba por mantener a raya el frío exterior, empezó a perder la batalla. Un escalofrío persistente subía desde el suelo, como si condujera sobre hielo. Miré el termómetro digital que colgaba del salpicadero. Marcaba 18 grados Celsius. Lo ajusté. Minutos después, marcaba 16. Luego, 14. Imaginé que era un fallo del sensor, un efecto del viento frío de la costa. Hasta que escuché el primer sonido. No vino de la carretera. Vino de atrás. Un sonido apagado, amortiguado por la madera y el metal, pero inconfundible en la oscuridad silenciosa de la cabina. Era un sonido orgánico, húmedo. Un SHHH, 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 rítmico y lento. Como respiración. Una respiración profunda, cansada, que venía del remolque. Me quedé rígido, las manos aferradas al volante con una fuerza que me dejó los nudillos blancos. Es el viento, me dije, la voz temblorosa en mi cabeza. Son los amarres rozando la madera. Pero el sonido tenía una cadencia demasiado vital, demasiado intencionada. SHHH, SHHH, SHHH. Aceleré, como si pudiera dejar atrás el sonido. Pero el SHHH, SHHH, se mantuvo, un pasajero indeseable que respiraba a mi espalda. Luego, vinieron los susurros. No eran palabras. Eran fragmentos de sonido, siseos que se deslizaban entre la respiración, como si alguien, o algo, estuviera intentando formar palabras con una boca que no recordaba cómo hacerlo. A veces, sonaba a un sollozo ahogado. Otras, a un cuchicheo furioso. El frío se intensificó. El termómetro bajó a 10 grados. Mi propio aliento formaba una neblina densa frente a mi cara. Encendí el calefactor al máximo, pero solo conseguía que saliera un chorro de aire frío del sistema de ventilación. El metal del salpicadero estaba tan frío que al tocarlo se me pegaba la piel. El pánico, un animal frío y serpenteante, empezó a despertar en mis entrañas. Tenía que ver. Tenía que estar seguro de que era mi imaginación, jugándome una mala pasada por la fatiga y la tensión. En la próxima área de descanso, una franja de asfalto vacía bajo un cielo sin estrellas, detuve el camión. Apagué el motor. El silencio fue absoluto durante 3 segundos. Luego, desde el remolque, llegó un golpe seco y hueco. Tom. Era un golpe firme,
como si un puño cerrado hubiera golpeado la pared interior de la caja desde dentro. Todo mi cuerpo se estremeció. La sangre pareció congelárseme en las venas. No era mi imaginación. Había algo allí. Algo que respiraba, que susurraba, que golpeaba. La advertencia de la voz femenina resonó en mi cabeza, no abrir la caja bajo ningún concepto. Pero ahora, otra voz, la de la pura y simple supervivencia, gritaba más fuerte. Si había algo vivo allí dentro, algo atrapado, ¿no era mi deber humano, mi obligación moral, liberarlo? ¿Qué clase de monstruo transportaba a una criatura congelándola en una caja? Con una determinación nacida del terror, agarré una llave inglesa grande, una de mis herramientas de emergencia. Bajé del camión. La noche era fría, pero era un frío natural, primaveral, comparado con el gélido aura que emanaba del remolque. Al tocar la puerta trasera, el metal estaba tan frío que me quemó la palma de la mano, dejando una marca roja y dolorosa. Con un gruñido, hice fuerza y descorrí el pesado cerrojo. Las puertas se abrieron con un chirrido. El interior del remolque era una cámara de hielo. El aire que salió me golpeó en la cara como una bofetada polar, seca y cortante. Mis pulmones se contrajeron. Las paredes metálicas, el techo, el suelo, estaban cubiertos por una capa gruesa y escarchada de escarcha blanca y cristalina. Y en el centro, la caja. Intacta. Las cerraduras brillaban bajo la tenue luz de mi linterna, imperturbables. La escarcha la envolvía como un sudario. Me acerqué, tiritando violentamente. El sonido de mi propia respiración era el único ruido ahora. El SHHH había cesado. Los susurros se habían callado. El silencio era peor. Era expectante. Hola, llamé, mi voz sonó pequeña y quebrada en la vastedad gélida. ¿Hay alguien ahí? Nada. Solo el crujido de la escarcha bajo mis botas. Examiné las cerraduras. Los candados eran de alta seguridad, con combinaciones de 4 dígitos. Intenté forzar uno con la llave inglesa, golpeando la argolla. El metal ni se inmutó. No dejaba ni una marca. Era como si estuviera forjado con algo más duro que el acero. Probé con otro. Luego con otro. Nada. La caja era una fortaleza. Y mientras forcejeaba, sentí, más que vi, un movimiento en el borde de mi visión. Una sombra, contra la pared cubierta de escarcha del remolque, que no coincidía con la mía. Era más alta, más delgada, y se movía de un lado a otro, como un péndulo inquieto. Giré rápidamente, alumbrando con la linterna. No había nada. Solo la escarcha. Pero en la pared, donde había visto la sombra, la capa de hielo parecía más oscura, como si algo hubiera absorbido la luz justo allí. El miedo se convirtió en pánico puro. Cerré las puertas del remolque a toda prisa, casi atrapándome los dedos, y corrí de vuelta a la cabina. Arranqué el camión y salí disparado de allí, como si los mismísimos demonios del infierno me persiguieran. Necesitaba gasolina. Necesitaba ver a otra persona, necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loco. Amanecía cuando llegué a una gasolinera de carretera grande, iluminada con luces de sodio anaranjadas. Había otros 2 camiones repostando. Bajé del mastodonte, mis articulaciones estaban rígidas por el frío, y noté algo peculiar. Mientras el rocío de la mañana cubría los otros camiones, el mío estaba perfectamente seco. Pero no solo eso. En las ventanas de la cabina y en las rendijas de las puertas del remolque, se acumulaba una escarcha blanca y espesa, formando extraños patrones cristalinos. Uno de los conductores, un tipo grande con una gorra de los Dallas Cowboys, estaba mirando mi remolque con los ojos muy abiertos. Se acercó. «Oye, colega», dijo, su voz era grave pero con un tono de incredulidad. «¿Qué diablos llevas ahí dentro? ¿Nitrógeno líquido?» «No, solo, mercancía refrigerada», farfullé, evitando su mirada. «¿Refrigerada?», murmuró, acercándose más. Se detuvo a unos metros del remolque y sopló. Su aliento,
visible en el aire fresco de la mañana, se convirtió al instante en una nube de cristales de hielo que cayeron al suelo con un tintineo fantasmagórico. Dios mío. Está helando el aire. El otro conductor se unió a él. Ambos miraban ahora con una mezcla de fascinación y miedo creciente. El primero señaló la pared lateral del remolque. Mira eso. A la luz anaranjada de la gasolinera, en la gruesa capa de escarcha que cubría el metal desde dentro, se podían distinguir formas. No eran marcas aleatorias. Parecían sombras. Siluetas humanoides, pero alargadas y retorcidas, como si varias personas se estuvieran retorciendo, golpeando las paredes desde el interior, tratando de salir. Una de las siluetas tenía los brazos extendidos, las manos aplanadas contra el metal, como suplicando. Hay algo ahí dentro, dijo el segundo conductor, retrocediendo un paso. Algo que no es normal. No es asunto tuyo, repliqué, intentando que mi voz sonara dura, pero solo sonó aterrada. Di media vuelta y entré en la tienda a pagar la gasolina. Cuando salí, los dos hombres se habían ido, habiendo terminado su repostaje apresuradamente. Me miraron desde la cabina de su camión con una expresión que nunca olvidaré, pura lástima mezclada con terror. Subí a mi cabina, listo para huir de ese lugar. Y entonces lo vi. En el piso de goma, entre el asiento del conductor y el del pasajero, había palabras. No estaban escritas con polvo ni con barro. Estaban escritas con escarcha. La humedad del aire se había congelado sobre la superficie, formando letras claras, angulosas, desesperadas. Déjame salir. Me quedé paralizado, mirando esas tres palabras que exudaban un frío desesperado. No fueron lo único. Al inclinarme, temblando, vi más mensajes, más pequeños, escritos junto al pedal del freno, en el borde de la alfombrilla. Por favor. Ayúdame. Frío. No puedo respirar. El último mensaje estaba justo debajo del volante, como si quien lo escribió estuviera a mis pies, mirándome. Él me mintió. Un sollozo seco me desgarró la garganta. Esto ya no era una carga. Era una persona. Un ser consciente, atrapado en una prisión de hielo y madera, y yo era su carcelero, su único vínculo con el mundo exterior. Y no podía hacer nada. Las cerraduras eran impenetrables. El frío era un muro físico. Conduje. Ya no había un destino. Solo había huida. Huir de la gasolinera, huir de las miradas de los otros conductores, huir de los mensajes que seguían apareciendo. Esa noche, encontré lo siento escrito en el parabrisas por dentro, las letras se formaban a partir de la condensación de mi propio aliento que se congelaba al instante. En la ventanilla lateral, tengo miedo. El frío dentro de la cabina era ahora polar. El termómetro marcaba 5 grados bajo cero. Llevaba toda mi ropa puesta, una manta envuelta alrededor del cuerpo, y aún así tiritaba incontrolablemente. Mis dedos estaban entumecidos y azules. La respiración del remolque se había convertido en un jadeo lento y pesado, audible incluso sobre el rugido del motor. Los golpes eran más frecuentes, más débiles. Tom, Tom, como un corazón agonizante. La locura empezó a filtrarse. Empecé a hablarle a la caja. Aguanta, susurraba, mis labios agrietados por el frío. Voy a encontrar una manera. Voy a ayudarte. Pero no había manera. Cada parada era una tortura. La gente se apartaba de mi camión. Los perros ladraban y huían con el rabo entre las piernas. Yo era un paria, el portador de una maldición de hielo. En la última noche, en algún lugar de las llanuras de Utah, supe que era el fin. El frío era tan intenso que el diésel en las líneas de combustible empezó a espesarse. El motor tosía, protestaba. El jadeo desde atrás era apenas un suspiro, un hilillo de sonido. Ya no había mensajes nuevos. Solo los viejos, grabados en hielo perpetuo. Detuve el camión en un desvío abandonado. No podía continuar. La batería estaba casi muerta, la cabina era una nevera. Mis movimientos eran lentos, torpes. Con el último resto de fuerza, con dedos que ya no sentía, tomé mi teléfono.
No tenía señal. Por supuesto que no. Miré por la ventana trasera, hacia el remolque. La escarcha lo cubría por completo ahora, un bloque rectangular de hielo opaco bajo la luz de la luna. Y entonces, la escarcha en el cristal de mi propia ventana comenzó a moverse. No se derretía. Se reorganizaba. Formaba una última frase, justo frente a mis ojos, escrita con una caligrafía de desesperación final. Gracias por intentarlo. Perdóname. Un sollozo caliente, el primer calor que había sentido en días, me quemó los ojos. Las lágrimas se congelaron al instante en mis pestañas. Lo siento, balbuceé, mi voz era un croar helado. Lo siento mucho. Desde el remolque, llegó un último sonido. No un golpe. No un susurro. Era un suspiro. Largo, profundo, infinitamente cansado. Y luego, silencio. Un silencio total, absoluto, que era más aterrador que todos los sonidos anteriores. El frío, entonces, se intensificó de un modo que desafía la física. Fue como si el concepto mismo del calor fuera borrado del universo dentro de ese espacio. Lo sentí invadirme, no desde fuera, sino desde dentro de mis propios huesos, solidificando mi sangre, mi médula, mis pensamientos. Miré mis manos. Estaban blancas, translúcidas, como de cera. El frío no me dolía. Era un adormecimiento absoluto, una paz gélida y terrible que ascendía por mi cuerpo. Mis últimos pensamientos no fueron de miedo, sino de una pena inmensa. Pena por la carga invisible, por la vida atrapada que no pude salvar, por el secreto helado que ahora me consumiría. Mi última imagen fue la del salpicadero, cubierto por una capa de hielo tan gruesa y perfecta que parecía de cristal tallado. Y en ella, congelada para siempre, mi propio reflejo. Mis ojos, abiertos de par en par, contenían un terror que ya no podía sentir, pero que quedaría inscrito allí por siempre. Y detrás de mi hombro, en el hielo del cristal, otra silueta. Alta, delgada, inclinada hacia mí, como si finalmente, en el último momento, hubiera logrado acercarse. El mastodonte fue encontrado una semana después por un equipo de mantenimiento de carreteras. Informaron que parecía una escultura de hielo. El camión entero, de unos 18 metros de largo, estaba encapsulado en una capa de hielo claro y duro de casi 30 centímetros de grosor. Cuando lograron derretir la puerta de la cabina con sopletes, me encontraron a mí. Sentado en el asiento del conductor, perfectamente conservado, petrificado no en hielo, sino en una sustancia blanca y quebradiza, más fría que el hielo seco. Mi rostro, dicen, era una máscara de un horror tan profundo y absoluto que varios de los rescatistas tuvieron que recibir ayuda psicológica. La caja no estaba. El remolque estaba vacío, solo las paredes marcadas con las sombras retorcidas y los lugares donde las correas de sujeción, cortadas limpiamente por algo infinitamente frío y afilado, colgaban inertes. No había rastro de lo que había estado dentro. Pero la historia no termina ahí. Lo sé, porque a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento baja por las montañas, puedo sentir el eco de ese frío en mi esencia petrificada. Y según los rumales que corren por los canales de radio de los camioneros, los trabajadores del depósito de chatarra donde llevaron los restos del mastodonte tienen una política estricta. Nadie trabaja de noche en el hangar donde lo guardan. Reportan sonidos. Golpes suaves, pero insistentes, que vienen no de los restos del camión, sino del espacio vacío en el centro del hangar, el lugar donde, según los planos, no hay nada. Golpes que suenan como puños cubiertos de escarcha golpeando desde el otro lado de una puerta que ya no existe. Y a veces, en los días húmedos, en el cemento frío de ese suelo, aparecen palabras, escritas en un rocío que se congela al instante. Siempre las mismas dos palabras. Las últimas que vi. Perdóname. Y a veces, solo a veces, junto a ellas, otra frase nueva, que hace que hasta los más escépticos se persignen y huyan. No estás solo. El frío, al parecer, es contagioso. Y algunas cargas, aunque desaparezcan, nunca te abandonan realmente. Solo esperan, en un espacio que no es un espacio,
a que alguien más acepte un trabajo sin preguntas y abra la puerta a su prisión de hielo eterno. Me llamo Jorge. Durante casi 20 años, mi mundo ha sido el concreto gris de mi depósito, el olor a aceite quemado y gasóleo, y la sensación áspera de la herrumbre bajo mis dedos. Compro y vendo camiones. Es una profesión sencilla, basada en el sentido común y en una regla de oro: el metal nunca miente. Un motor desgastado suena a muerte, un chasis torcido es una condena, y una cabina con mal olor es un problema que nadie quiere. Mi éxito se basa en limpiar, reparar lo justo y vender con una sonrisa y una palmada en el hombro. Nunca he creído en fantasmas, maldiciones o aparatos embrujados. Hasta que llegó el Volvo blanco. Lo remolcaron hasta mi depósito un martes por la tarde de noviembre. El dueño anterior, un tipo demacrado que no me miraba a los ojos, firmó los papeles con una mano temblorosa y se fue casi corriendo, sin siquiera negociar el precio. Y vaya precio. Era ridículamente bajo, una ganga para un Volvo F7 del 86 que, en apariencia, estaba en condiciones decentes. El motor arrancó al primer intento, con ese ronroneo característico de los viejos diésel. La cabina era espartana, pero intacta. Solo había un detalle que me llamó la atención. El espejo retrovisor principal, ese rectángulo ancho y robusto montado sobre el parabrisas, estaba extrañamente opaco. No era suciedad común. Era una capa de polvo fino, del color de la ceniza, que parecía impregnada en el cristal. Lo limpié con un trapo, con producto de ventanas, incluso con un poco de aguarrás. Relució durante unos segundos, y entonces, como si respirara, el polvo gris comenzó a reaparecer desde los bordes, extendiéndose hacia el centro hasta cubrirlo por completo de nuevo. Era como observar el avance de una mancha de humedad, pero en seco y silencioso. Me dio una sensación rara, un escalofrío en la nuca que atribuye al viento frío de la tarde. Al final, me rendí. Será una capa de plástico degradado, me dije, y lo dejé así. Un pequeño defecto sin importancia. Unas semanas después, Andrés entró en mi depósito. Era joven, tal vez 25 años, con esa mezcla de ambición e inocencia que tienen los que llevan pocos años en la carretera. Buscaba su primer camión propio, algo robusto y barato. Sus ojos se iluminaron cuando vio el Volvo. Le mostré los papeles, le hice escuchar el motor. Todo era correcto. Y entonces, casi como un pensamiento tardío, señalé el espejo. Oye, una cosa. Este espejo tiene un problema. No se queda limpio. Es una tontería, pero, bueno, es lo único raro. Andrés miró el espejo empañado, luego me sonrió con una sonrisa amplia y confiada. ¿Eso es todo? No te preocupes, don Jorge. Un espejo sucio no asusta a nadie. Con lo que me ahorro, me compro 10 espejos nuevos. Firmó el contrato con entusiasmo. Lo vi partir al volante del Volvo blanco, saludándome con la mano por la ventanilla. Recuerdo que el sol de la tarde se reflejó en el parabrisas, pero el espejo retrovisor permaneció opaco, como un ojo ciego y polvoriento. Una punzada de inquietud, rápida e irracional, me atravesó el pecho. La ahogué con un café amargo. El primer aviso llegó 15 días después. Era una llamada a altas horas de la noche. ¿Don Jorge? Soy Andrés. Su voz sonaba tensa, con un deje de fatiga que iba más allá del cansancio normal. Andrés, ¿todo bien con el camión? Hubo una pausa demasiado larga. Solo escuché su respiración, algo entrecortada. Sí, el camión va perfecto. Es una bestia. Solo que, ese espejo. Me senté en el borde de mi cama. ¿Qué pasa con el espejo? Es estúpido. Pero no se limpia. Ya lo intenté con todo. Y a veces, cuando conduzco de noche, su voz se quebró. Olvídelo. Son imaginaciones mías. La carretera, la soledad, ya sabe. Andrés, si hay un problema. No hay problema, cortó él, con un tono que pretendía ser firme pero que delataba pánico. Solo quería confirmar lo que usted me dijo. Que era raro. Nada más.
buenas noches. Colgó. Me quedé allí sentado, en la oscuridad, con el teléfono en la mano. La inquietud que había sentido el día de la venta regresó, multiplicada por 10. La segunda llamada fue una semana más tarde. Esta vez, era de madrugada. Andrés casi gritaba al teléfono. Está ahí, siempre está ahí, don Jorge, no se va. ¿Quién está ahí, muchacho? Cálmate. En el espejo, en el maldito espejo. Su respiración era un silbido desesperado. Cuando miro hacia adelante, todo normal. Pero en el reflejo hay alguien sentado atrás. En el asiento de la litera, alguien que no está cuando giro la cabeza. Sentí que el aire se enfriaba a mi alrededor. Debe ser una ilusión, una sombra de algo fuera. No es una sombra. Interrumpió, sollozando. Es una figura. No se mueve. Solo está sentada. Al principio estaba borrosa, como detrás del polvo. Pero ahora se ve más. Y se está acercando. Cada día, en el reflejo, está un poco más adelante. Intenté decir algo sensato, algo que lo calmara, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Solo atiné a decirle que parara, que se quedara en un motel, que descansara. No puedo parar, susurró, y su voz de repente sonó aterradoramente vacía. Cuando me detengo, en el espejo se ve más claro. Prefiero seguir moviéndome. La última vez que supe de él no fue una llamada. Fue a través de las noticias de la radio local, una mañana brumosa. Un accidente fatal en la carretera estatal número 60. Un camión Volvo blanco, modelo antiguo, se había salido de la vía a gran velocidad y había impactado de frente contra un roble centenario. El conductor, un joven de 25 años, había fallecido en el acto. No se mencionó el nombre, pero yo no necesitaba que lo hicieran. Un frío glacial se instaló en mi estómago y no se fue en todo el día. Los detalles más espeluznantes los supe después, a través de las murmuraciones de otros camioneros y de un amigo que trabaja en la grúa municipal. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, el impacto había sido tan violento que la cabina estaba casi plana. Andrés, según dijeron, parecía haber visto el golpe venir, su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto. Pero no era eso lo que les quitó el sueño a aquellos hombres curtidos. Era el asiento trasero. En la cabina de ese Volvo, detrás de los asientos del conductor y del copiloto, había una pequeña litera. Un espacio reducido, casi un hueco. Allí, según los informes, encontraron restos. No de Andrés. Estos restos eran antiguos, secos, casi reducidos a huesos y jirones de tela consumida por el tiempo. Los forenses estimaron que aquella persona, quienquiera que fuera, llevaba muerta, al menos, 10 años. Pero no había ningún registro, ningún reporte de desaparición que coincidiera con ese camión. Era como si ese segundo cadáver hubiera estado viajando allí, invisible, durante una década. Y luego estaba el espejo. El espejo retrovisor principal había estallado en 1000 pedazos con la fuerza del choque. Los fragmentos de cristal, sin embargo, no se habían dispersado. Según el operario de la grúa, que juró no volver a tocar un Volvo en su vida, todos los trozos, grandes y pequeños, habían quedado esparcidos sobre el salpicadero destrozado, pero cada uno de ellos, cada uno, reflejaba la misma imagen. No el cielo, ni los árboles, ni los rostros de los rescatistas. Reflejaban, con una claridad espantosa, un rostro. Un rostro desfigurado por la angustia, con los ojos hundidos en órbitas oscuras y la boca abierta en un grito mudo e infinito. Era, a la vez, el rostro de Andrés envejecido de un modo antinatural y despiadado, y el de otro hombre, uno más viejo, cuyos rasgos se perdían en una agonía eterna. Como si el espejo hubiera capturado no un reflejo, sino el momento exacto del terror final, y lo hubiera replicado hasta el infinito. Pasaron semanas. El caso se archivó como un trágico accidente con un macabro misterio sin resolver. Yo intenté seguir con mi vida, pero cada camión blanco que pasaba por la carretera frente a mi depósito me hacía saltar el corazón. Había vendido la maldición que mató a ese chico. Esa culpa, pesada y oscura, se instaló en mí.
Entonces, una mañana, al abrir las puertas de mi nave, me paralicé. Allí, en el mismo lugar donde lo había aparcado meses atrás, estaba el Volvo blanco. No había sonido de motor, no había rastro de quien lo hubiera traído. Las puertas del depósito estaban cerradas con candado desde dentro. Simplemente, estaba ahí. La cabina seguía destrozada, el frente era un amasijo de metal retorcido, y un olor a polvo frío y a algo vagamente dulzón, como flores secas, emanaba de él. Me acerqué, el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado. Me forcé a mirar a través del parabrisas roto. El salpicadero estaba vacío. No había ni un solo fragmento de espejo. Habían desaparecido todos. Solo quedaba el soporte metálico, vacío, como un ojo socket sin globo ocular. Y en el asiento del conductor, limpio y cuidadosamente doblado, estaba el abrigo de cuero que Andrés siempre llevaba. Sobre él, un papel. Con mano temblorosa, lo cogí. Era la factura de la venta, la que yo mismo había extendido. Y en el reverso, escrito con una letra que no era la mía, ni la de Andrés, yo la recordaba de los papeles, sino con una caligrafía temblorosa y angulosa. Como escrita por alguien con los dedos entumecidos por un frío eterno, había un mensaje. Gracias por el trato, Jorge. Siempre necesito un conductor nuevo. El espejo ya está listo. Busca al siguiente. Dejé caer el papel como si me hubiera quemado. Retrocedí tropezando, salí corriendo del depósito y llamé a la policía. Cuando regresaron conmigo, el camión ya no estaba. No había rastros de neumáticos, no había explicación. Solo quedaba el olor a polvo y flores secas, y el papel en el suelo. Han pasado meses. No he vuelto a ver el Volvo blanco. Pero ahora, en mi negocio, tengo una nueva regla, una que sigo con el fervor de un fanático religioso: nunca, bajo ninguna circunstancia, me quedo solo en el depósito después del anochecer. Porque a veces, en el silencio total, creo oír el leve chirrido de un motor diésel antiguo, ronroneando justo fuera de la puerta. Y otras veces, cuando limpio los camiones que voy a vender, me sorprendo mirando fijamente los espejos retrovisores, esperando, con un terror que me congela la sangre, ver como una capa de polvo gris, fino como ceniza, comienza a extenderse desde los bordes, trayendo consigo no el reflejo del mundo, sino la silenciosa y paciente llegada de un pasajero que nunca se baja, y que siempre, siempre, necesita un nuevo conductor para mirar. Me llamo Samuel. La carretera ha sido mi juez, mi confesor y mi única patria durante 18 años. He visto de todo en ella: tormentas de arena que borran el mundo, espejismos que bailan en el asfalto caliente, y la silenciosa, implacable verdad de kilómetros infinitos. Pero también he escuchado las historias, esos susurros que se pasan de cabina en las paradas de camiones, entre sorbos de café amargo. Leyendas de caminos que no están en los mapas, de fantasmas que hacen autostop, y de una gasolinera. Siempre de una gasolinera. La llaman la parada final. Dicen que está en algún lugar entre el kilómetro 100 y el 150 de la ruta 66 vieja, una pista desierta que se desvía hacia la nada. Un edificio derruido con el cartel de una marca de gasolina que desapareció hace medio siglo. Pero hay una bomba, una sola, que brilla como nueva. Y un hombre. Un hombre que te llena el tanque con combustible que nunca se acaba. El precio, según los susurros, no es dinero. Yo siempre me reí de esas tonterías. Hasta que la desesperación me encontró. Fue hace 6 meses. Iba cargado hasta los topes, con un plazo de entrega imposible y una fuga en mi línea de combustible que me tenía parando cada 200 kilómetros. Mi reserva de dinero se escurría tan rápido como el diésel. Fue entonces, en un estado de pura fatiga y rabia, cuando la vi. No la busqué, simplemente apareció en un recodo del camino viejo, como si la carretera misma la hubiera vomitado. Era exactamente como decían las leyendas: el edificio de adobe se desmoronaba, las ventanas eran ojos ciegos rotos, y la oxidación había devorado el viejo cartel. Pero frente a él, bajo un toldo inexplicablemente intacto, había una bomba de gasolina de esos modelos antiguos, con los números en ruedas giratorias. Brillaba con un lustre cromado irreal,
reflejando el sol del desierto con una intensidad que dolía en los ojos. Y delante de ella, de pie, inmóvil, había un hombre. Vestía un uniforme azul celeste de gasolinero, planchado a raya, con un gorro a juego y un parche bordado en el pecho que ya no podía leerse. Su edad era un enigma, podía tener 40 o 70. Su rostro era amable, con una sonrisa que no llegaba a unos ojos del color del cielo polvoriento del desierto. No parecía sudar bajo el calor abrasador. Buenas tardes, dije, bajando de mi cabina, la voz ronca por el polvo. ¿Funciona esta bomba? El hombre asintió, lentamente. Funciona siempre. Para quien lo necesite. Su voz era suave, como arena desplazándose. Necesito llenar el tanque. El principal y el auxiliar. Son casi 1000 litros. No hay problema, dijo él, acercándose a la bomba. Sus movimientos eran fluidos, pero había algo rítmico y mecánico en ellos, como el péndulo de un reloj antiguo. El combustible aquí es especial. Una vez que llenas, no necesitas volver a parar. Nunca se acaba. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor me recorrió la columna. La leyenda. La maldita leyenda era cierta. ¿Y el precio?, pregunté, mirando los números en la bomba, que seguían en ceros. El hombre dejó de sonreír. Su rostro se volvió serio, profesional. El dinero no sirve aquí. El combustible es gratis. Pero requiere un intercambio. Un símbolo de conexión. ¿Qué clase de intercambio? Un nombre, dijo, y sus ojos pálidos se clavaron en los míos. El nombre de alguien que conozcas. Alguien con el que tengas un vínculo. Un ser querido, un amigo, un conocido. Eso alimenta la bomba. Me reí, un sonido seco y nervioso. ¿Esto es una broma, un nombre? Es solo un nombre, dijo él, con esa suavidad aterradora. Una formalidad. Para el registro. Miré mi camión, mi bestia de carga varada. Pensé en la entrega fallida, en la deuda que me aplastaría. En la desesperación que sabe a polvo y aceite quemado. Un nombre. ¿Qué daño podría hacer? Solo era una superstición, un truco psicológico para asustar a los incautos. Está bien, dije, con una arrogancia que ahora me parece de una estupidez infinita. ¿Tomas mi nombre? El hombre negó la cabeza, lentamente. No. Tiene que ser otro. Alguien más. Debe ser un regalo, no un pago propio. Mi mente, nublada por el estrés, revolvió entre rostros. Necesitaba ese combustible. Lo necesitaba ya. Y en un rincón oscuro de mi alma, un nombre surgió, fácil, como si hubiera estado esperando. Mi hermano menor, Lucas. No éramos cercanos. Tenía una vida en la ciudad, lejos de las carreteras. Un nombre. Solo un nombre. Lucas, dije en voz alta. El nombre sonó hueco en el aire quieto del desierto. Mi hermano. Lucas. El hombre asintió, satisfecho. Lucas. Un buen nombre. Tomó la manguera, que pareció vibrar ligeramente en sus manos, y la insertó en mi tanque. No hubo sonido de motor, no hubo bombeo. Pero el medidor en la bomba comenzó a girar, los números subiendo con un suave clic clic clic. Llenó el tanque principal, luego el auxiliar. 1000 litros. El medidor volvió a cero. No había recibo, no había ruido. Solo el silencio absoluto, roto por el leve crujido de la arena bajo nuestros pies. Ya está, dijo el hombre, colgando la manguera con cuidado. Tu viaje ahora es infinito. Hasta que decidas detenerte. Le di las gracias, sintiendo un alivio mezclado con una vergüenza sorda. Subí a mi camión, arranqué. El motor rugió, lleno de una potencia que parecía nueva, más suave. Miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, de pie frente a la bomba reluciente, su silueta recortada contra el edificio en ruinas. Ya no sonreía. Conduje como un poseído. El camión volaba, y la aguja del indicador de combustible no se movía. Ni un milímetro. 100 kilómetros, 200,
500. Lleno. Una euforia salvaje, mezclada con un terror creciente, se apoderó de mí. La leyenda era cierta. Tenía combustible infinito. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz era un hilo roto, un sonido desgarrado que nunca antes le había oído. Entre sollozos ininteligibles, logró articular las palabras que me partieron el mundo en dos: Lucas. Atropellado. Un camión que se saltó un semáforo. Instantáneo. Sin sufrimiento, decía ella, como si eso importara. Dejé caer el teléfono. El ruido del motor se convirtió en un zumbido lejano en mis oídos. Un nombre. Solo un nombre. Las palabras del hombre resonaron en mi cráneo, pero ahora tenían un significado diferente, monstruoso. No era una formalidad. Era un pago. Y yo había pagado con la vida de mi hermano. El horror me poseyó. Di la vuelta, pisando el acelerador a fondo, regresando por la misma carretera por la que había venido. Tenía que deshacerlo. Tenía que explicarle que no era en serio, que era un error, que tomara mi nombre, mi vida, pero que dejara a Lucas en paz. Encontré la gasolinera justo después del anochecer. Las luces del edificio estaban encendidas, una luz amarillenta y parpadeante que no debería existir, porque no había cables, no había generador. El hombre estaba detrás del mostrador polvoriento dentro de la tienda, viéndome llegar a través del cristal sucio. Entré como un huracán de desesperación. Fue un error, grité, golpeando el mostrador con el puño. No quise decir eso, déjalo ir, toma el combustible de vuelta. El hombre me miró con una calma que era en sí misma una forma de violencia. El intercambio está completo, Samuel. El combustible está en tu sangre, quiero decir, en tu tanque. No se puede revertir. Entonces toma otro nombre, aullé, las lágrimas de rabia y dolor quemándome los ojos. Toma el mío, mátame a mí. Tu nombre no sirve, dijo, sacando un viejo libro de registros con una cubierta de cuero agrietado. Ya estás en el sistema. Pero si quieres intentar compensar el desequilibrio, puedes ofrecer otro. Por cada tanque que llenes para otro, puedes aliviar la carga. No entendí sus palabras retorcidas entonces. Solo entendí una cosa, podía dar más nombres. Podía, en mi mente enloquecida por el dolor, tratar de saldar una deuda que no tenía sentido. Como si vidas humanas fueran monedas de cambio. Dame la manguera, dije, mi voz convertida en un susurro ronco. Él asintió, una sombra de aquella sonrisa amable volviendo a sus labios. Una sonrisa de pozo profundo. Y así comenzó mi descenso. Volví a la carretera, pero ya no era un conductor. Era un recolector. Un cazador. Ofrecía ayuda a otros camioneros en apuros, los guiaba a la gasolinera. Y cuando el hombre de uniforme azul les preguntaba, con su voz de arena, el nombre, yo asentía, animándoles, diciendo que era una tradición, una tontería. Y ellos, desconfiados al principio, cedían. Un primo lejano. Un ex socio. Un vecino molesto. Y luego, horas después, siempre llegaba la noticia. Un accidente. Una fatalidad súbita. Un camión, siempre un camión, involucrado. Cada nombre era un clavo en mi ataúd. Cada tanque lleno me llenaba a mí de una oscuridad más espesa. El combustible en mis depósitos seguía infinito, un recordatorio constante de mi primer y más terrible pecado. Ya no conducía por trabajo. Conducía por inercia, por costumbre, huyendo de los fantasmas que yo mismo había creado. Hasta que una noche, después de guiar a un muchacho joven, inocente como yo lo fui una vez, a dar el nombre de su novia, algo se rompió dentro de mí. No pude alejarme. Me quedé allí, viendo cómo el camión del chico desaparecía en la oscuridad, cargado con su futuro envenenado. El hombre de uniforme salió de la tienda y se puso a mi lado. No miró a la carretera. Me miró a mí. Te has convertido en un buen reclutador, Samuel, dijo. El flujo debe mantenerse. La carretera siempre tiene hambre. No puedo más, gemí, sin lágrimas ya, solo vacío.
No tienes que irte, susurró, y su voz por primera vez sonó cercana, casi íntima. Tu deuda con Lucas nunca se saldará con otros nombres. Es imposible. Pero hay otra forma de servir. De quedarte. Me señaló el interior de la tienda iluminada. Detrás del mostrador había una sombra, una silueta sentada en un taburete que no había estado allí antes. Era borrosa, pero reconocible. Llevaba ropa de camionero. El anterior asistente decidió retirarse, dijo el hombre. El puesto está vacante. Es permanente. Y te acerca a él, a tu hermano. Él también está en el flujo, ¿sabes? En algún lugar. La tentación fue más horrible que cualquier miedo. Dejar de huir. Dejar de ser el instrumento de la muerte. Ser parte del mecanismo. Y tal vez, en algún sentido retorcido, estar un poco más cerca del perdón que nunca encontraría. No dije que sí con palabras. Solo bajé la cabeza. Un gesto de derrota infinita. Ahora, las noches son largas aquí. El polvo del desierto se cuela por las rendijas. Los camioneros llegan, desesperados, con el tanque en reserva y el miedo en los ojos. Yo salgo de detrás del mostrador, con mi nuevo uniforme azul celeste que siempre está impecable, y le sonrío con una sonrisa que no alcanza mis ojos, que son del color de la noche desértica, vacía de estrellas. Buenas tardes, digo, imitando el tono suave del anterior. La bomba funciona siempre. El combustible es gratis. Y cuando sus ojos brillan con un alivio peligroso, añado la pregunta que ahora vive en mi boca, la pregunta que es mi única razón de ser, la cadena que me ata a este purgatorio de asfalto y arena. Solo requiere un pequeño intercambio. Un símbolo de conexión. ¿Tienes alguien que conozcas? Me llamo Ramiro y escribo esto porque necesito dejar constancia de lo que me pasó, aunque sé que nadie me va a creer. No busco perdón ni consuelo. Solo quiero que alguien lea estas palabras y entienda por qué ya no puedo volver a manejar de noche, por qué cada vez que la niebla baja siento que el camino me llama por mi nombre. Soy trailero desde que tengo memoria y siempre pensé que la carretera era dura pero justa. Ahora sé que también sabe cobrar lo que presta. Aquella noche llevaba más de medio día manejando sin parar. El motor rugía como un animal cansado y yo me sostenía a base de café recalentado y terquedad. La carretera federal 45 se estiraba frente a mí como una cinta oscura y húmeda, y la niebla comenzó a levantarse sin aviso, espesa, pegajosa. Como si alguien hubiera decidido borrar el mundo a partir de cierto punto. Bajé la velocidad y encendí las luces altas, pero la luz no atravesaba más que unos cuantos metros. Todo lo demás era blanco y silencio. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un poste o un reflejo raro, una de esas jugadas que hace el cansancio cuando ya no das más. Pero la figura se movió. Un brazo salió de la niebla y me hizo señas, lento, insistente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. En medio de la nada, a esa hora, nadie debería estar caminando. Mi primer impulso fue seguir de largo. Siempre me dijeron que no levantara a nadie en la carretera, que no todos los que piden ayuda quieren ser ayudados. Pero frené. Todavía no sé por qué. Quizá fue la costumbre, quizá la culpa, quizá algo más que en ese momento no quise reconocer. Detuve el camión y el hombre se acercó. Llevaba un overol sucio, manchado de lodo seco, y botas gastadas. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, y cuando abrió la puerta y subió, el aire dentro de la cabina cambió. Olía a tierra mojada, a lluvia vieja, y a algo más profundo, más pesado, como cuando entras a un panteón después de que ha llovido. No dijo nada. Se sentó derecho, mirando al frente, las manos sobre las piernas. Arranqué de nuevo y seguimos avanzando envueltos en niebla. Pasaron varios minutos en silencio, tan espeso como lo que nos rodeaba. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que solo era un tipo cansado que necesitaba llegar a algún lugar. Le pregunté a dónde iba. Tardó en responder, como si no me hubiera escuchado o como si las palabras le costaran trabajo. Cuando por fin habló, su voz era baja, áspera, como arrastrada desde muy lejos. A donde usted vaya está bien.
No me gustó la respuesta, pero no insistí. El camino seguía recto, aunque yo tenía la extraña sensación de que ya no reconocía nada. Señales borrosas aparecían y desaparecían, y el reloj del tablero parecía avanzar a trompicones. El cansancio se volvió más pesado, como si alguien me hubiera puesto piedras en los párpados. Intenté hacer plática de nuevo, cualquier cosa para mantenerme despierto. Le pregunté si hacía frío allá afuera, si llevaba mucho caminando. El hombre giró apenas la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaron un segundo con un reflejo extraño, húmedo. Hace años que camino aquí, dijo. Desde que me quedé. No supe qué contestar. Me reí nervioso y miré al frente. La niebla se arremolinó más densa, y el camión empezó a sentirse lento, como si avanzara sobre barro. Fue entonces cuando el pasajero habló de nuevo, sin que yo le preguntara nada. Gracias por parar, Ramiro. Nadie se detiene por mí desde que morí en este camino hace 10 años. El nombre en su boca me heló la sangre. No recuerdo haberle dicho cómo me llamaba. El mundo pareció detenerse un instante, como si la carretera hubiera contenido el aliento conmigo. Pisé el freno con fuerza, más por reflejo que por decisión, y el camión se detuvo con un gemido largo. Volteé hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. No había rastro del hombre. Solo un charco de agua lodosa empapando la tela del asiento, y el olor a tierra de cementerio, más fuerte que antes, tan intenso que me revolvió el estómago. Sentí que algo se me rompía por dentro. Abrí la puerta y bajé tambaleándome, llamando a gritos a alguien que ya sabía que no iba a responder. La niebla me rodeaba por completo. No se veía la carretera, no se veía el camión, no se veía nada más allá de un par de pasos. El silencio era absoluto, pesado, como si el mundo estuviera cubierto por una sábana. Volví a subir, temblando, y cerré con seguro. Me quedé ahí varios minutos, respirando rápido, tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Arranqué otra vez. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que solo necesitaba llegar al siguiente paradero, tomar un café, dormir un poco y olvidar todo. Pero la carretera no me dejó ir tan fácil. A los pocos kilómetros, el radio se encendió solo. Primero fue estática, luego una voz lejana, distorsionada. Ramiro. Mi nombre otra vez. La voz era la misma del pasajero. Me dijo que no mirara atrás, que siguiera derecho, que ya casi llegábamos. El pánico me apretó el pecho. Quise apagar el radio, pero los botones no respondían. La niebla se volvió tan espesa que sentí que manejaba dentro de una nube sólida. Las luces comenzaron a fallar. Parpadeaban, se apagaban, volvían a encenderse. En el reflejo del parabrisas vi algo moverse detrás de mí, una silueta sentada en la parte trasera del camión. No volteé. Recordé sus palabras y me aferré al volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. La carretera empezó a cambiar. Ya no era recta. Curvas imposibles aparecieron de la nada, y el asfalto parecía viejo, cuarteado, como si llevara abandonado décadas. A los lados vi cruces improvisadas, flores marchitas, placas oxidadas con nombres que no alcancé a leer. Sentí que estaba atravesando un cementerio infinito. La voz del radio se volvió más clara, más cercana. Me contó su historia sin que yo se la pidiera. Dijo que se había quedado dormido manejando, que el camión se salió del camino y que nadie lo encontró hasta días después. Dijo que la niebla lo cubrió todo, igual que esa noche. Dijo que desde entonces esperaba, pidiendo aventón, buscando a alguien que lo sacara de ahí. Yo entendí, demasiado tarde, que no quería ayuda. Quería compañía. El camión comenzó a acelerar solo. El pedal se hundió sin que yo lo tocara. Grité, lloré, recé, prometí lo que fuera necesario, pero la carretera ya había decidido. La niebla se abrió de pronto y vi el final del camino, un tramo destruido, un vacío oscuro más allá del asfalto. Sentí una mano fría sobre mi hombro. No mires, Ramiro, susurró la voz a mi oído. Ya llegamos. El impacto no lo recuerdo con claridad. Solo sé que el mundo se volvió blanco y luego negro,
y que el olor a tierra húmeda lo llenó todo. Ahora entiendo por qué nadie se detiene. Ahora entiendo por qué sigo aquí, escribiendo esto en un cuaderno que encontré entre los restos, esperando a que alguien más pase por este tramo maldito. La niebla ya está bajando otra vez. Y escucho un motor acercarse. Me llamo José y nunca pensé que escribiría algo así. Si alguien encuentra este relato, no es una advertencia ni una confesión. Es lo único que me queda para no desaparecer del todo. Fui chofer de tráiler durante años, lo suficiente para saber cuando un trabajo huele mal desde el principio. Aquella vez lo supe, pero aún así acepté. El dinero puede más que el instinto cuando llevas demasiado tiempo sobreviviendo. El encargo llegó una tarde pesada, de esas en las que el calor se pega a la piel como una segunda camisa. Un hombre que no conocía me citó en un patio de carga a las afueras de Monterrey. No dio su nombre ni el de la empresa. Solo habló del pago. Dijo que era el triple de lo normal por llevar un remolque hasta la frontera. No preguntas, no revisiones, no desvíos. Llegar, entregar, cobrar. Así de simple. Así de peligroso. Acepté sin negociar. Me repetí que no era asunto mío, que yo solo manejaba. El remolque ya estaba enganchado cuando llegué. Sellado, sin marcas, sin logos, sin placas visibles más allá de las obligatorias. Cuando subí a la cabina sentí algo raro, como si el aire fuera más denso ahí dentro. Sacudí la cabeza y encendí el motor. No era la primera vez que transportaba algo ilegal, o al menos sospechoso. Siempre me había ido bien. Salí de la ciudad al caer la noche. Las luces se fueron quedando atrás y la carretera se abrió frente a mí, larga, oscura, interminable. El tráiler se comportaba normal, el peso era el esperado, nada fuera de lo común. Intenté relajarme, poner música, pensar en el dinero. En lo que iba a pagar, en lo que por fin iba a arreglar. Fue ya entrada la noche cuando escuché el primer golpe. Seco. Metálico. Provenía del remolque. Pensé que era la carga acomodándose con algún bache. No le di importancia. Pero al poco rato volvió a sonar. Esta vez fueron 2 golpes, seguidos, como si alguien hubiera golpeado desde dentro con algo duro. Bajé el volumen del radio. El sonido se repitió, más fuerte, más claro. Sentí un nudo en el estómago. Me obligué a seguir. El camino estaba desierto y detenerme ahí no tenía sentido. Me dije que la mente juega trucos cuando está solo, que todo tiene explicación. Sin embargo, los golpes continuaron. Se volvieron rítmicos, constantes, como si alguien marcara un patrón. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. No eran aleatorios. Eran intencionales. Miré el reloj del tablero. Ya pasaban de las 3 de la madrugada cuando el sonido cambió. Escuché voces. Al principio eran apenas susurros, como viento colándose por una rendija. Luego se volvieron más claras. Gritos ahogados. Llantos. Palabras que no alcanzaba a entender, pero cargadas de desesperación. Provenían del remolque, sin duda. Sentí como el sudor me corría por la espalda fría. Quise convencerme de que estaba imaginando cosas. De que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces una voz se alzó por encima de las demás. Un grito claro, roto, pidiendo ayuda. No pude seguir. Me orillé con las manos temblando, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Apagué el motor. El silencio de la carretera fue inmediato, pero no los gritos. Esos seguían, amortiguados por el metal, pero reales. Demasiado reales. Bajé de la cabina. Cada paso hacia la parte trasera del tráiler me pesaba como si caminara en agua espesa. El aire olía raro, viejo, como a encierro prolongado. Mis manos tardaron en responder cuando tomé las barras de las puertas traseras. Dudé. Pensé en el dinero. Pensé en el trato. Pensé en dar la vuelta y largarme. Pero los gritos se intensificaron. Abrí. Las puertas chirriaron al separarse y la luz del exterior iluminó el interior del remolque.
Estaba vacío. Completamente vacío. Ni cajas, ni tarimas, ni bolsas. Nada. El metal desnudo, frío, limpio. No había forma de que alguien estuviera ahí dentro. Y aún así, los gritos continuaban. Venían de todas partes. De las paredes. Del techo. Del piso. Sentí que me rodeaban, que me atravesaban. Retrocedí tropezando y cerré de golpe. Corrí de vuelta a la cabina, respirando a bocanadas, con el pánico apretándome la garganta. Arranqué sin pensar. El tráiler respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Pero algo había cambiado. Los gritos ya no venían solo de atrás. Los escuchaba más cerca. Demasiado cerca. Como si se hubieran deslizado por debajo del metal, como si ahora viajara con ellos. Golpes comenzaron a sonar contra la cabina. No desde afuera. Desde adentro. Arañazos invisibles raspaban los cristales. Las voces se multiplicaron. Hombres, mujeres, niños. Todos suplicando. Todos llorando. Todos acusándome. Intenté acelerar, huir de aquello, pero la carretera parecía alargarse sin fin. Las luces no aparecían. El mundo era solo asfalto, oscuridad y gritos. El radio se encendió solo. No había música. Solo respiraciones. Jadeos. Llantos contenidos. Decían mi nombre. No sé cuánto tiempo manejé así. Perdí la noción. El cansancio desapareció, reemplazado por un terror puro, sostenido. Sentí manos que no podía ver tocarme los brazos, el cuello, el rostro. El volante se volvió resbaloso bajo mis dedos. Lloré. Supliqué. Prometí detenerme, entregarlos, hacer lo que fuera. Las voces rieron. Comprendí entonces que no transportaba mercancía. Transportaba algo que no quería llegar a ningún lado. Algo que solo necesitaba un conductor. Un testigo. Un cómplice. El tráiler comenzó a desviarse por sí solo. Tomó una salida que no reconocí. La carretera se volvió angosta, vieja, llena de baches. El aire se volvió más frío. El olor cambió. A humedad. A encierro. A muerte. Las voces se apagaron de pronto. Un silencio absoluto cayó sobre la cabina. Tan pesado que dolía. Frené en seco. Todo mi cuerpo temblaba. Me quedé ahí, respirando, esperando el siguiente horror. Entonces escuché un susurro junto a mi oído. Ya es tu turno, José. La puerta del copiloto se abrió sola. El frío me atravesó. Sentí como algo me jalaba, como me arrancaban de la cabina sin tocarme. Vi el tráiler desde afuera, abandonado, con las luces encendidas, como si ya no me perteneciera. No recuerdo más del camino. Solo sé que nunca llegué a casa. Dicen que encontraron el tráiler días después, vacío, intacto. Sin rastro de carga. Sin rastro de mí. Pero yo sigo aquí. Cada noche, en esta carretera que no existe en los mapas, escucho un motor acercarse. Y cuando se detiene, levanto la mano y pido un aventón. Porque la carga nunca viaja sola. Me llamo Miguel y llevo media vida manejando tráileres por carreteras que parecen no terminar nunca. He visto accidentes, asaltos, cosas que no salen en las noticias y que uno aprende a guardar en silencio para poder seguir trabajando. Siempre me consideré un hombre práctico, poco dado a creer en historias de terror o supersticiones de camino. Por eso, cuando me hablaron del tramo maldito rumbo a Durango, me limité a reír. Pensé que eran cuentos para espantar novatos, exageraciones nacidas del cansancio y la soledad. Esa confianza fue mi error. Salí esa noche con un cargamento común, nada fuera de lo normal. El viaje estaba calculado para atravesar la sierra de madrugada, cuando la carretera se vacía y el mundo parece sostenerse solo por las luces del camión. El aire estaba frío, el cielo completamente negro, sin luna. Conforme avanzaba, el paisaje se volvió más áspero, más silencioso.
La radio perdía señal a ratos, y yo manejaba acompañado solo por el ruido constante del motor. Recordé entonces las advertencias. Los viejos traileros hablaban del kilómetro 187 como si fuera un lugar vivo, un punto donde algo observa. Decían que ahí no había que detenerse, que no había que mirar demasiado los espejos. Me burlé de esos recuerdos y seguí adelante, aunque una parte de mí empezó a sentirse incómoda, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado. Fue al entrar en ese tramo cuando todo cambió. La carretera parecía igual, pero no lo era. Las líneas del asfalto se veían más desgastadas, los árboles más cerrados, como si se inclinaran hacia el camino. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta. Sentí esa sensación tan específica de estar siendo observado, esa presión en la nuca que no se va aunque mires alrededor. Miré el espejo retrovisor. Ahí los vi por primera vez. 2 puntos brillantes flotaban en la oscuridad detrás del tráiler. No estaban a la altura del suelo. Tampoco se movían como faros lejanos. Eran ojos. No tenían forma definida, solo brillo. Parpadeaban lentamente, como si estuvieran ajustándose a verme. Tragué saliva y miré al frente. Me dije que serían reflejos, animales sobre una pendiente, cualquier cosa menos lo que parecía. Volví a mirar. Ahora había más. 4 ojos. Luego 6. Aparecían a los costados, en los otros espejos, rodeándome. No escuchaba pasos ni ramas romperse. Solo veía esos brillos suspendidos, acompañando el ritmo del camión con una precisión antinatural. Aceleré. El motor respondió, pero los ojos también. No se quedaron atrás. Al contrario, se multiplicaron. Donde antes había unos pocos, ahora había decenas. 10 pares, luego muchos más, formando una especie de círculo alrededor del tráiler. Algunos se elevaban más que otros, como si pertenecieran a cuerpos de distintas alturas. Ninguno tocaba el suelo. Mi respiración se volvió rápida, irregular. Intenté concentrarme en la carretera, pero la sensación de encierro era insoportable. Era como manejar dentro de una jaula hecha de miradas. El radio se encendió solo, soltando un ruido blanco que me hizo dar un brinco. Entre la estática creí escuchar susurros, pero no palabras claras. Apagué el aparato de un golpe. El silencio volvió, roto solo por el motor y por algo más. Un sonido bajo, como un murmullo colectivo, proveniente de fuera. Los ojos se acercaron. Algunos quedaron tan cerca de las ventanas que pude verlos reflejados en el vidrio. No tenían pupilas ni forma humana reconocible, pero transmitían una intención clara. No curiosidad. Hambre. Sentí un golpe seco en el costado del tráiler. Luego otro. No eran choques fuertes, sino impactos planos, como palmas golpeando metal. El sonido se repitió, acompasado, como si cientos de manos invisibles tocaran al mismo tiempo. No quise imaginar qué pasaría si me detenía. Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos. El sudor me corría por la frente, frío, a pesar del clima. El tramo parecía no terminar nunca. Las señales no aparecían. El camino se curvaba y se cerraba, siempre rodeado por esos ojos que nunca parpadeaban al mismo tiempo. Empecé a hablar solo. A decirme que era una alucinación, que el cansancio estaba jugando conmigo. Pero una voz dentro de mí sabía que no era así. Había una presencia real, algo antiguo, algo que llevaba mucho tiempo esperando a que alguien pasara de noche. Los golpes se intensificaron. El tráiler se sacudía levemente, como si intentaran frenarlo a la fuerza. Miré por el espejo lateral y vi algo que me heló la sangre. Debajo de los ojos comenzaron a formarse siluetas. No cuerpos completos, solo contornos vagos, como sombras densas. De esas sombras surgían brazos demasiado largos, estirándose hacia el camión. No vi sangre. No vi caras. Pero entendí perfectamente qué eran. Eran personas. O lo habían sido. Grité sin darme cuenta. El sonido se perdió dentro de la cabina. Aceleré más, ignorando el riesgo. El velocímetro subía,
El motor rugía, pero el tramo seguía ahí, interminable, como si el espacio se hubiera doblado sobre sí mismo. Entonces, de golpe, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Los murmullos desaparecieron. Los ojos se apagaron uno por uno, como luces que se extinguen. La carretera volvió a sentirse normal. Vi a lo lejos un cambio en el cielo, una línea gris anunciando el amanecer. No sé cuánto tiempo pasó hasta que estuve seguro de haber salido de ese tramo. El cuerpo me temblaba sin control. Cuando el sol empezó a asomar entre las montañas, me detuve en el primer lugar seguro que encontré. Necesitaba comprobar que todo había sido producto del miedo. Bajé del tráiler con las piernas débiles. Entonces lo vi. Cada centímetro del remolque estaba cubierto de marcas de manos. No eran huellas frescas, sino impresiones oscuras, como si algo hubiera presionado con desesperación el metal durante kilómetros. Manos grandes, pequeñas, superpuestas, arrastradas. Conté algunas sin querer y perdí la cuenta. Eran cientos. Todas orientadas hacia atrás, como si hubieran intentado detenerme, sujetarse, no quedarse ahí. Sentí náuseas. Me apoyé contra la cabina para no caer. Entendí la verdad en ese momento. Ese tramo no mostraba ojos para asustar. Mostraba a los que se habían quedado. A los que murieron ahí, a los que nadie reclamó, a los que la carretera se tragó. Y yo había pasado demasiado cerca. Había sido visto. Marcado. Volví a subir al camión, decidido a terminar el viaje y no volver jamás por esa ruta. Pero algo dentro de mí ya no estaba bien. Mientras manejaba, comencé a ver reflejos en los espejos, incluso con el sol alto. Destellos que no correspondían a nada. Sentí miradas sobre mí en gasolineras, en paraderos, en cualquier lugar donde me detuviera. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, cada vez que manejo de madrugada, los veo. No importa la carretera. No importa el estado. Aparecen en los espejos, discretos al principio, observando. Sé que me siguieron. Sé que algo del tramo se vino conmigo. Escribo esto desde la cabina, detenido al borde de otra carretera solitaria. El cielo está oscuro otra vez. Los espejos empiezan a llenarse de brillo. Ya no intento huir. El motor está apagado. Porque ahora entiendo algo que los viejos nunca dijeron en voz alta. El tramo de los ojos no es un lugar. Es un llamado. Y esta vez, no pienso acelerar. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.